Saludos, saludos. Dios les continúe bendiciendo. Este es su hermano, el doctor Antonio Valentín, una vez más aquí en su programa Epignosis. Estamos muy contentos nuevamente de poder llevar esta programación, ya que tenemos como deuda la siguiente parte o la tercera parte del estudio que hemos estado enseñando sobre Romanos capítulo 6, un exégesis profundo para conocer conceptos y la verdad de Dios dentro de las escrituras. Así que estamos muy contentos y agradecemos a todos nuestros amados hermanos y amigos que nos escuchan o nos están visualizando a través de este su programa Epignosis, y agradecemos a los nuevos suscriptores que han entrado en estos últimos días apoyando nuestro proyecto educativo. Y estamos muy contentos porque ya estamos en el 2025, hemos entrado a un nuevo año, unas nuevas proyecciones, y queremos que este desarrollo epistemológico, educativo, pedagógico, continúe en su desarrollo para beneficio de todos aquellos que quieran entender la verdad de las Escrituras. Y asimismo, pues, queremos exhortarles a que se sigan continuando suscribiendo. Aquellos que aún no lo han hecho, les invitamos a que sea parte de este su programa Epignosis. La gloria sea de nuestro Señor Jesucristo. Este es su hermano, el doctor Antonio Valentín, aquí con ustedes. Queremos compartir además o promocionar un par de libros que tenemos en Amazon. Usted puede buscar nuestros libros, Antonio Valentín Rivera, y va a poder ver nuestros libros pedagógicos, educativos, teológicos, que tienen varias enseñanzas. Conmigo actualmente tengo 3 libros. Tenemos un libro que se llama Interpretación Bíblica 101. Aquí lo podemos presentar. Interpretación Bíblica 101. Déjame ver si lo podemos proyectar aquí. Aquí. Interpretación Bíblica 101. Por Antonio Valentín. Este libro es un libro muy bueno para aquellos que quieran mejorar las habilidades de la interpretación bíblica. Este libro que estamos presentando es el método que yo utilizo con mis estudiantes de interpretación bíblica. Así que es un libro muy práctico, muy cómodo de entenderlo y comprenderlo para aquellos que están comenzando en la travesía de la interpretación bíblica. Lo puede conseguir o adquirir en Amazon. Allí está en libro. Así que también está en inglés, lo puede ver, y si usted es más lector en el inglés, también puede obtenerlo. Lo único que la portada es como el colorcito, un verdecito, pero es el mismo libro en su contenido y le exhortamos a que lo pueda tener. Interpretación Bíblica 101. Así que, gloria a Dios, vaya por allí por Amazon y pueda usted adquirirlo también. Tenemos otro libro que es de gran importancia también, que se llama Transiciones Peligrosas, Liderazgo, Transición y Nuevas Generaciones. De este su servidor, Transiciones Peligrosas, Liderazgo, Transiciones y Nuevas Generaciones. Un libro pertinente para aquellos líderes que están en transiciones, entrada o saliendo del ministerio, y también nos dan unos consejos concernientes al liderazgo sobre nuevas generaciones. Así que es un libro muy práctico, muy bueno, muy fácil de leer. No es un libro cansado. Como nosotros escribimos, como decimos aquí en el buen puertorriqueño, dando con el mazo dando, así. Y nosotros somos, ¿verdad?, bien prácticos en nuestro desarrollo de nuestro libro. Pero tiene una profundidad excelente, donde puede usted entender muchos conceptos sobre liderazgo. Uno de los liderazgos que promovemos aquí es el liderazgo participativo. Pero hablamos también sobre las transiciones peligrosas que pueden surgir dentro de malas decisiones en cuanto a el término de un ministerio o el comienzo de un ministerio. Así que les invitamos, un libro ¿verdad?, que de interés no solamente para líderes, también para la iglesia también,
porque la iglesia debe de conocer todos esos procesos. Así que les invitamos a que pueda buscar este libro, Transiciones Peligrosas, Liderazgo, Transición y Nuevas Generaciones, del doctor Antonio Valentín, en Amazon. Y para último, queremos promocionar también uno de los libros que también escribimos el año pasado, que ha sido un buen libro. El libro es Una Cristología Desconocida, la naturaleza de Jesucristo en relación con su iglesia como un organismo divino y activo. Un libro muy bueno también, escrito por su servidor. Aquí encontrará una epistemología ampliada sobre los conceptos cristológicos en relación con su iglesia. Así que es un libro muy teológico, ¿verdad? Como mencioné, cristológico, soteriológico, presenta elementos soteriológicos y también escatológicos y neumatológicos dentro de esos procesos. Así que le invitamos a que pase por Amazon y allí pueda adquirir nuestros libros. Tenemos otros libros más que son de beneficio también. Tenemos un libro escatológico, que fue mi libro de mi tesis, que se titula Una escatología, ¿verdad? Del terror y la escatología de la esperanza. Tenemos ese también. Tenemos Ezequiel, un mensaje para el día de hoy. Muy bueno. Dios sane nuestros corazones. También es otro libro muy importante que trastoca las emociones y desde la perspectiva de la cruz trae una sanidad excelente. Así que ha ministrado a muchas personas que han leído el libro, han recibido sanidad, ¿verdad? En obra del Espíritu Santo, acompañado con ese libro que ha sido inspirado por Dios. Algo muy importante, o iluminado por el Señor. Algo muy importante. Así que gloria sea el nombre del Señor. Hoy continuamos con el estudio que habíamos comenzado la semana pasada. Bueno, hace 2 semanas comenzamos, proyectamos en la primera parte que está ahí en nuestros videos sobre muerte al pecado, primera parte, y estuvimos dando el estudio de muerte al pecado, segunda parte. Queremos decirle que esa segunda parte muchas personas lo vieron y muchas personas también se suscribieron al ver la importancia y del análisis exegético concerniente a este tema importante de que es muerte al pecado. Y lo llevamos porque hay unas incógnitas y hay unas incertidumbres o unas ignorancias en el sentido, sin ofender a nadie, sobre este elemento que Pablo nos está presentando en el capítulo 6 de Romanos. Y una de las incógnitas es si el pecado ha muerto, porque ni todavía yo siento deseo de pecar. Y esas son proyecciones que hay que saberlo, discutirlo dentro del mensaje divino. Por lo tanto, como ya hemos dicho, el pecado ha muerto porque ya Cristo lo derribó completamente en la cruz del Calvario. Y nosotros somos partícipes de esa muerte también y hemos resucitado una nueva vida y por lo tanto ahora nosotros estamos en la nueva imagen. Eso no significa que no vamos a tener nuestras batallas en nuestra naturaleza que está inherente al ser humano, el cual la misma va cediendo y va mientras el creyente en una forma sinergia coopera con el Espíritu Santo en ese sentido y va hacia la madurez espiritual. Ese es el proyecto del Espíritu Santo con la iglesia, llevarnos a nosotros a la imagen de Cristo. Pero en el sentido legal, oiga bien, en sentido legal, por tercera vez lo menciono y hago énfasis, nos está hablando de que el pecado ya no tiene poder condenatorio para aquellos que están en Cristo Jesús. Y el concepto en una posición que va en dirección o en relación con la persona de Cristo como nuestro Señor, nuestro Redentor. Hay una necesidad imperiosa de que nosotros dejemos de depender de nuestros esfuerzos religiosos y nuestra práctica ascetista que no da fruto. Porque si usted hace prácticas ascetistas o eres una asceta y entonces no está en Cristo Jesús, es como Pablo decía a los colosenses en relación a estas doctrinas que se parecían muy humildes y parecían muy religiosas, pero sin embargo decía que los ayunos que ellos hacían
y todas aquellas prácticas o ceremonias religiosas o ascetas humildemente no tenían valor ni poder contra los apetitos de la carne. En otras palabras, si usted no está en el Espíritu, y para Pablo, el estar en el Espíritu es estar en relación con Cristo Jesús. Algo bien importante, porque Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Cristo lo dijo en cierta ocasión, sin él, dijo así, sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y sin mí vosotros no podéis hacer nada. Debe de haber una relación, debe haber una comunicación, debe haber una centralidad con Cristo Jesús. Cristo es el mediador, Cristo es nuestro abogado, Cristo es nuestro primer paracleto, y así el Espíritu Santo también como paracleto pues nos lleva de ese desarrollo espiritual que nos lleva a desarrollarnos como aquella imagen según Dios en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Así que hoy vamos a estar compartiendo con ustedes, como habíamos mencionado y habíamos trabajado la semana pasada. Esta es la parte 3 de Romanos capítulo 6, que hemos estado hablando sobre muertes al pecado. Ese es el tema central, porque el capítulo 5 nos estaba hablando sobre la relación que surge de la unión con el viejo Adán, y la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, hablando sobre ese texto, me parece bien importante, porque muchas personas lo interpretan como consecuencias del pecado, pero realmente, discúlpeme, realmente ahí no está hablando sobre las consecuencias del pecado, sino está diciendo que para resolver el problema del pecado alguien tiene que morir. Por eso dice la paga del pecado. Alguien tiene que pagar por el pecado. Entonces, así que el texto continuo dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Significa que Cristo resolvió ese problema dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Fue el objeto de ese sacrificio como oveja, ¿verdad? Como cordero, como dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es la solución para resolver nuestros problemas espirituales en relación al pecado. Y por lo tanto, si Cristo venció, vosotros también venceremos, pero tenemos que estar en Él, relacionado con Él. Por eso, vuelvo a repetir el texto, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Podemos parafrasear, aquellos que se relacionan con Cristo Jesús tienen una unidad perfecta. Alabado, qué maravilloso, amado hermano, que Dios nos ha permitido en su gracia poder tener una relación. Y tener una relación con Cristo no es como la gente por ahí religiosamente piensa, que voy a la iglesia todos los días y me siento allí, escucho un mensaje y ya eso es tener relación con Dios. No, mi hermano, eso no es tener relación con Dios. Mire, no se vaya a engañar, muchas de las personas que van a la iglesia y se sientan allí, ni todavía han nacido de nuevo. Ellos tienen una relación con su sistema religioso, con su denominación, con algunos individuos, pero no tienen una comunión, no tienen una relación con Cristo. Ellos ni entienden qué significa eso, lamentablemente. Por lo tanto, hay que nacer de nuevo, como Cristo dijo, y eso surge de nuestra relación. Aquí Pablo nos está hablando de varios textos que hemos estado analizando primeramente, ¿verdad? Como lo menos, como habíamos dicho, los romanos tenían esa pregunta: ¿pecaremos para que la gracia abunde? Pablo dijo, en ninguna manera. Y hablamos sobre el concepto no definitivo en el griego, que significa no hay oportunidad de eso, porque Dios nos ha resucitado y no tenemos que estar viviendo bajo una premisa de esclavitud del pecado, porque ya nos ha redimido. Eso nos lleva a nosotros poder entender que hay muchas personas que han sido redimidas, pero dentro de su mente y su corazón ni todavía están esclavos, porque no han salido de esa esclavitud en ese sentido cognitivo, en ese sentido del griego nous, que es el entendimiento. Por eso Pablo en Romanos más adelante, capítulo 12, nos habla que hay que renovar constantemente nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros creamos en el Hijo.
Gloria sea el nombre del Señor, porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres y nos ha dado a nosotros esa habilidad o esa oportunidad, de nosotros podernos relacionarnos con el Padre a través del Hijo, porque ya Dios no nos mira a nosotros. Mire qué maravilloso. Yo siento la presencia de Dios decirle esto. Ya Dios no nos mira a nosotros como personas imperfectas. Dios nos mira a nosotros como personas perfectas porque hemos sido parte de esa obra redentora maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que seguimos leyendo y seguimos entendiendo las Escrituras. Así que vamos rompiendo paradigmas, desconstruyendo eisegesis y desconstruyendo ideas y pensamientos que nos han estado, nos han estado esclavizando, y conoceréis la verdad y la verdad os hará totalmente libres. Lamentablemente hay muchas personas que están bien arraigadas a las tradiciones y a las enseñanzas de los hombres, aunque la misma Biblia les está enseñando algo. Pero oramos a Dios para que la verdad de Cristo les ilumine y ellos puedan entonces entender este proceso. Aquí estamos viendo claramente que el texto dice: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí nos está hablando de ese bautismo. Puede ser, como había dicho anteriormente, bautizo, ¿ok? Y aquí estamos en un auristo pasivo, quiere decir indicativo, y el auristo es un hecho del pasado que ni todavía tiene efecto. Quiere decir que nosotros hemos muerto al pecado definitivamente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y es un pasivo porque nosotros no lo hicimos. Nosotros recibimos la acción de Dios al nosotros ser muertos. Quiere decir que no fue voluntad. Nosotros no dijimos vamos a morir para nosotros poder resucitarnos. Esto es una obra. El hombre no tiene capacidad humana alguna para morir en ese sentido espiritual. Lo ha hecho, ha tratado, ha buscado, se ha inventado herramientas del ascetismo. Se han flageado la carne, han hecho grandes ayunos para poder mortificar la carne, para poder hacer morir las obras de la carne o morir ellos. Por lo tanto, estamos hablando sobre una muerte espiritual. Ebatisemen, que viene de el griego batizo, que es tremendamente, amado hermano, es sumergirse, lavar, ¿ok? Lavar o bautismo, sumersión. Pero en este sentido espiritual este bautismo tiene que ver morir con Cristo. ¿Ok? Por lo tanto, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Okay? Quiere decir que había un entendimiento en el primer siglo de lo que era el bautismo en relación a la muerte de Cristo y su relación con ella. Quiere decir que hay una iglesia que tiene un entendimiento, pero Pablo está apelando a una iglesia que él no fundó. Una iglesia que estaba levantada, pero que su teología, porque él es el apóstol de los gentiles y tuvo que visitar a Roma, aunque hay premisas, ¿verdad?, de que en la iglesia de Roma había un grupo de judíos cristianos y los gentiles, y había una batalla que no vamos a estar hablando ahora, pero se creaban estas incertidumbres. La filosofía griega también que influía en ellos, el gnosticismo también, y también podemos decir que alguna filosofía temprana judaica, alguna cabala judía que influenciaban dentro del panorama cristiano de los hermanos de Roma. Pero en este caso Cristo le está diciendo a ellos: ustedes no saben, ustedes no habéis tenido conocimiento, apelen a su conocimiento, se les ha enseñado, se les ha adoctrinado, se les ha dicho, o posiblemente esta pregunta es una pregunta retórica también, como se utilizaba en aquellos tiempos donde se enfatizaba algo. Así que, ¿o no sabéis que todos hemos sido bautizados en Jesús? Hemos sido bautizados en su muerte. Quiere decir que cuando nos bautizamos en agua, hace aproximadamente 30 a 35 años atrás, yo me bauticé, o me bautizaron, usando el sentido pasivo, donde a mí me sumergieron en las aguas y allí yo me levanté y simbólicamente yo morí. Mi vieja criatura, aquella que me separaba de Dios, simbólicamente se quedó allí.
Y cuando me levanto una nueva criatura, una nueva imagen, ha renacido una nueva imagen. En ese sentido simbólico. ¿Y por qué simbólico? Porque los elementos simbólicos son importantes dentro de los procesos religiosos para que la gente pueda visualizar o tener algún entendimiento de lo que se está realizando en el campo teológico. Amén. Eso es importantísimo. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. La simbología es una simbología presentada muy clara, porque el hombre necesita en su razón analizar todos esos procesos religiosos teológicos que ha experimentado. La iglesia ha experimentado este bautismo que tiene un gran significado cristológico, soteriológico y también escatológico, donde podemos ver que no solamente estamos resucitando a una nueva criatura, sino que también estamos resucitando a una nueva esperanza. Entonces, esta pregunta es importante y tenemos que hacérnoslas nosotros también. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados hemos sido bautizados en Cristo Jesús? El elemento en Cristo, como les había dicho anteriormente, es una preposición que nos habla sobre adentro. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estar adentro, que significa claramente que es en relación con nuestro Dios. Ya estamos entendiendo el texto, ¿verdad que sí? Qué bueno. Vamos a pasar al segundo texto que también nos está hablando, nos continúa hablando y nos continúa revelando sus profundidades bíblicas, ya que muchas personas no han leído con responsabilidad este texto maravilloso. Este es un texto maravilloso, mi hermano. Este es un texto que hay que tomarlo en consideración cuando estamos haciendo un análisis de que el pecado ya no tiene poder condenatorio. Usted está en Cristo, ya Satanás no puede condenarlo a usted. O sea, por eso es que Satanás utiliza los elementos de la mentira y del engaño, y tomando en consideración la vulnerabilidad escritural que hay en muchos creyentes que en el día de hoy no entiendan la palabra, y no estamos acusándole, ni estamos señalándole, ni los estamos haciendo bullying. No. Entendemos que muchas personas no tienen la capacidad, por eso es que los maestros son importantes, por eso estamos aquí tratando de enseñarles. Ojalá este estudio llegue a muchas personas, por eso le invitamos a que usted comparta este video, esta enseñanza, compártala para que la difusión corra a muchos lugares y muchas personas puedan entender este mensaje. Así que continuamos leyendo. Porque somos sepultados juntamente con ¿quién? Con Él, para muerte. Vuelve a mencionar con Él. Y eso es algo muy, ¿verdad? Muy necesario de entender. Con Él para muerte por el bautismo. Está continuando lo que ya nosotros estábamos hablando. Hizo una pregunta y ahora está contestando una pregunta retórica, pero ahora está contestando en toda su profundidad, porque somos sepultados. Y sepultados, ¿verdad? Fuimos sepultados, está en un auristo pasivo indicativo. Primera persona. Es un aspecto individual, porque cada ser humano tiene su experiencia redentiva, su experiencia transformadora, y él ha estado experimentando por gracia y voluntad de Dios esa transformación y esa muerte. Así que se usa el término sumetamenem, que significa claramente hemos sido sumergidos, porque somos sepultados. Se usa la palabra sumergido, pero somos sepultados en ese caso, porque en el otro texto anterior se utiliza sumergido como el bautismo, y ahora se está usando el mismo. Pero fíjese que está en un auristo, y como dije anteriormente, había mencionado anteriormente, el auristo significa un hecho logrado ya en el pasado, que sigue teniendo efecto en el presente. O sea, que no se puede cambiar porque es una obra hecha por Dios. Hemos sido sepultados. En otras palabras, la vieja criatura fue sepultada
Y esa vieja criatura no va a resucitar en ese sentido espiritual, sino el que va a emerger es una nueva criatura. Y más adelante vamos a estar viendo los textos donde nos está refiriendo lo mismo, como utilizando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y es pasivo porque no es una obra nuestra, sino es una obra del Señor. Vamos aquí, se usa sunsapto, que significa entrar en compañía, es decir, espiritualmente a Cristo mediante una sepultura como al pecado. Quiere decir que esta muerte desarrolla una relación con el Señor, porque hemos muerto con Cristo. Cristo fue el ejemplo, es lo que nos está queriendo decir ¿verdad? El texto. Cristo es un ejemplo, así a fin con la afinidad, y esto es también es importante, ¿verdad? Para que así como, esa es la afinidad, para que así como, disculpen aquí, así como el ungido fue levantado, nosotros también participamos de esa nueva creación, o esa nueva vida, o ese caminar constante, para que andemos. Y fíjense que el concepto de andemos, que está aquí, lo vemos aquí abajo, que también está en un auristo activo, lo único que aquí es activo. Quiere decir que el efecto de eso dio un comienzo de que nosotros empezamos a caminar. Fíjense que les había hablado a ustedes sobre la sinergia. Wow, yo siento la presencia de Dios. Y no todo lo hace Dios. Sí, Dios tiene la iniciativa, Dios trabaja con nosotros, nos da su espíritu, pero esa parte creativa del hombre también actúa. Fíjense que aquí está en un activo y el hombre tiene una responsabilidad de continuar caminando, y aquí es caminar alrededor, peripateo, que es lo que se utiliza como caminar constantemente y no detenerse. Es una función constante de relación, de vivir una nueva vida. Nosotros hemos resucitado, pues ahora tenemos que andar una nueva vida con nuestro Señor Jesucristo. Que también vemos aquí que Cristo fue levantado, y lo vemos en un auristo pasivo indicativo, dándole ¿verdad? Razón de que el poder de Dios fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ese mismo poder de Dios, ese dunamis, es el mismo que nos levanta a nosotros. O sea que el bautismo que nosotros hacemos en el campo material, cuando vamos a las aguas, es un símbolo de lo que está sucediendo cuando nosotros morimos juntamente con Cristo. En ese sentido hemos sido bautizados espiritualmente y estamos siendo sepultados espiritualmente para que surja la nueva criatura. Y me encanta este texto porque, ¿verdad? Como dice, porque somos sepultados, está dando un hecho real. Somos sepultados porque es Dios el que nos sepulta, y nos sepulta juntamente con Cristo en relación a Cristo, para que se haga efectivo la muerte, ¿verdad? Por medio de ese bautismo espiritual, y a fin de que como Cristo resucitó, o sea, en otras palabras, a fin de que como, y como es un símil que significa de igual forma como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por el esplendor del Padre. Esa es lo que llaman doxa en griego, que es gloria, es una aplicación de la glorificación y la majestuosidad de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces estamos viendo que por su gloria, la gloria del Patel, la gloria del Padre, que lo vemos aquí, Patel significa Padre o patriarca, en ese sentido el Divino Padre. Wow. Hay una participación del Padre muy interesante en su gloria y su poder. Cuando está hablando de gloria, está hablando de majestuosidad, pero está hablando de poder, está hablando de gloria. Así para que nosotros también, y usa la palabra así también, como lo está utilizando, a fin de que así también nosotros podamos andar en una nueva vida, o una novedad de vida
una nueva vida, buscar aquí. Muy interesante esto, me gusta usar mucho el término muy interesante. 38, que es kainotes, que significa una renovación. O sea que esa nueva vida es una vida que ha sido renovada. Está hablando de una vida renovada. Nueva vida es una vida renovada por el poder de la gloria del Padre. Vamos a continuar. Amén. Esto está muy interesante. Puede hacer sus comentarios. Le pedimos encarecidamente que comparta estas enseñanzas de la palabra del Señor, y vamos a continuar estas enseñanzas. Queremos que el pueblo pueda entender toda esta terminología. Por lo tanto, estamos utilizando, como les había dicho anteriormente, Logos Clogos. Se encuentra acá arriba, Logos Clogos, logosclogos.com, y puede mirarlo acá arriba, logosclogos.com, una herramienta que utilizamos. Tenemos muchas herramientas, pero me suena muy interesante la misma, porque es fácil de conducirla y es fácil de manejarla. Así que le he utilizado mucho para mi exégesis, así que les invito. Seguimos, ¿verdad? La palabra aquí en el versículo 5 nos habla sobre plantados juntamente, porque si fuimos plantados juntamente, y la palabra que se utiliza es sumfutos, y sumfuto es crecido junto o unidos estrechamente. Esa es la definición correcta, y la definición de Reina Valera, como lo vemos aquí, es plantar. Por eso Pablo decía, yo sembré y Pablo regó, pero el crecimiento lo da Dios, porque hay una unidad de pensamiento, una unidad de acción, y hay una unidad estrecha entre Cristo y sus fieles. Wow. Porque si fuimos, en todo caso, y bueno, hay que entender esto, hemos llegado a ser, se encuentra en un perfecto activo indicativo. Está hablando de un hecho ya realizado, perfecto, activo, porque si nosotros tomamos la consideración de estar estrechamente junto con Cristo, eso es lo que está queriendo decir el texto, porque si estamos estrechamente reunidos o unidos con Cristo, reunidos con Cristo, ¿en qué? En la semejanza. Y la palabra semejanza, creo que la habíamos discutido, que es homo o iomá, que significa parecido en ese sentido abstracto. Parecido. ¿Verdad? Porque nosotros, pues Cristo físicamente, pues padeció de una forma drástica, una muerte violenta. Pero en el sentido espiritual nosotros morimos en ese sentido y somos plantados o relacionados juntamente con Cristo en su semejanza. Quiere decir que tiene que haber una voluntad humana. Una voluntad humana, porque ya Dios ha trabajado con nuestros corazones y ahora nos toca a nosotros tomar ¿verdad? Ese emprendimiento de juntarnos con Cristo Jesús en su muerte. Yo no sé cuánto levantan sus manos y dicen, yo quiero estar juntamente con Cristo, plantado juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte. A mí me interesa algo que Pablo dijo. Él dijo, porque juntamente estoy crucificado con Cristo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Está hablando sobre una continuidad de procesos de muerte y resurrección, porque Pablo entiende que la naturaleza de pecado debe de morir, y tiene que haber una acción en nosotros de vivir una vida que le agrade a Dios a través del Espíritu, y hay que hacer constantemente vivir como dice aquí, plantado juntamente con Cristo. Así que ese plantado, aquí lo vemos como un nominativo plural masculino, porque hay una participación, es plural, entre el individuo y Cristo Jesús dentro de esos procesos de muerte. Así, también lo seremos en su resurrección. ¿Por qué lo seremos en la de su resurrección? Fíjese, ¿en la resurrección de quién?
Pues aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Pero Cristo ya resucitó. Sí, hermano, Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, no puede morir de nuevo. Exactamente. Y si nosotros hemos resucitado con Cristo Jesús, ya nosotros no morimos. Exactamente. Eso es lo que está queriendo decir. ¿Está entendiendo el panorama? O sea, porque estamos predicando un mensaje de condenación dentro de la iglesia que nos pasamos nosotros tirándonos desde los altares y enseñanza, cuando la Biblia dice que cuando nosotros en Cristo Jesús hemos sido sepultados juntamente con Él, nosotros vamos a ser resucitados como Él fue resucitado. Él nos está hablando aquí de que ya el pecado no tiene poder condenatorio, ha muerto. Por eso el texto que les dije anteriormente, que lo utilizamos muchas veces para traer condenación, es que dice, lo utilicé ahorita, que dice claramente que la paga por el pecado es una muerte. Y eso fue lo que Cristo hizo. Murió por nuestros pecados. Y eso es lo que nosotros hacemos. Al aceptar a Cristo Jesús, nosotros renunciamos a la muerte. ¿Por qué? Porque ya la muerte murió. Eso Pablo lo explica en la analogía del matrimonio, donde claramente ya ese viudo o esa viuda, en ese sentido legal y espiritual, ya queda libre para recibir el Nuevo Testamento o la nueva bendición de la nueva vida. Y Cristo Jesús nos está diciendo eso. O sea, si Cristo murió por nosotros y resucitó, ya la muerte no tiene poder condenatorio. Y eso es lo que nos está diciendo el texto, mi hermano. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso está ahí. El texto lo está diciendo. Porque si nosotros fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también. Esa palabra de así también es importante. Por cierto, también. Por cierto, quiere decir que hay una verdad. O sea, así también. Y así también es allá, que quiere decir por cierto. Wow. Ojalá. Neutral. Es decir, oiga, si bien, wow, qué tremendo. Nos está hablando de una certera de que va a ser así. Así que vamos a descansar en la obra de Cristo Jesús y mantengámonos a través de la fe unidos con Cristo Jesús. Ya el pecado no tiene poder condenatorio sobre ti. Pero hermano Valentín, ¿qué hago cuando yo en algún momento fallo al Señor? El Espíritu Santo que habita en ti te va a redarguir de todo pecado. Ay, santo, yo siento la presencia de Dios. Y usted como un buen cristiano va a ir a la presencia de Dios y usted le va a pedir perdón a Dios por su falta. Y Cristo es nuestro abogado, que está ahí para ayudarnos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y en griego significa un presente continuo. Pero con todo eso, ¿significa eso, hermano Valentín, que yo puedo pecar cuando yo quiera? No, porque vamos a la misma tesis de Pablo en el mismo capítulo del primer texto. Pecaremos para que la gracia abunde. Y él dijo, no, de ninguna manera, porque el cristiano no es llamado a pecar. Pero tampoco es impecable. Nosotros como seres humanos fallamos. Lo que sucede con el creyente es que el creyente no va a pecar voluntariamente. Porque si usted peca voluntariamente, o sea, usted piensa, planea o vive constantemente, como dice Juan, aquel que practica el pecado un tiempo presente, usted no ha conocido a Dios. ¿Okay? Pero nosotros somos llamados a esa santificación y a esa separación para con Dios, que ya se obró desde la cruz del Calvario. O sea, no se le vaya a meter en la mente que usted cometió una falta hoy, ya Dios no lo ama, ya Dios no me quiere, porque tenemos en nuestra mente una mezcla del Antiguo Testamento, de la ley que si no hace no vivirá, si hace vivirá, si no lo hace no vivirá. La gente tiene en la mente que ya el juicio de Dios está sobre uno y va a destruir a uno y va a arruinar. Y vemos los altares de la gente diciendo, el Dios te va a matar y te va a destruir. Como que cuando la Biblia dice claramente que Cristo es la propiciación por nuestros pecados, quiere decir que Cristo, aleluya, quitó la ira de Dios sobre la iglesia. Cristo, el Señor sí nos puede disciplinar como dice las Escrituras. Nos puede disciplinar como dice las Escrituras.
pero no para destruirnos. Es para que, como dice la Biblia, para que participemos en los santos de Dios. Eso es un tema que vamos a estar tocando luego, pero interesante, que ya estamos terminando con esto, porque es que este es un tema bien extraordinario, muy necesario. Así que le invito a los hermanos a que compartan este video hacia otros hermanos para que puedan ellos también conocer. Compártalo en Facebook, compártelo en TikTok, en Instagram, compártelo también ¿verdad? En sus contactos, en WhatsApp también, para que puedan entender todo este panorama importante. Así que continuamos. Esto es bien lindo. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, ¿y cuál es el viejo hombre? Aquel que está viciado, aquel que nos mantenía alejado de Dios. Ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Aleluya, qué tremendo. Fue crucificado juntamente con él. Bueno, ¿cómo podemos ver esto? Yo fui a la cruz, no, porque yo nací en el 1965, yo no nací en la era cristiana, pero fui crucificado juntamente con Cristo. ¿Y cómo es eso? Bueno, Cristo llevó todos estos pecados y nuestra culpa. Definitivamente. Cristo no nos pagó a nosotros, como decimos nosotros, el pago inicial para que nosotros sigamos pagando la mensualidad. ¿Quién le dijo eso? No, mi hermano, eso es una herejía, eso es una falta de respeto a la sangre de Cristo, como una dama que decía que Cristo pagó el 40% de nuestra falta de pecado y nosotros teníamos que pagar 60%, entonces la salvación no sería por gracia ni misericordia, sino por obra. Y eso es una herejía que Pablo atiende en sus epístolas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces fuimos justificados, esa vieja criatura fue crucificado juntamente con Cristo, fue a la cruz para que el cuerpo del pecado sea destruido, mi hermano. ¿Y cuál es el cuerpo del pecado? El cuerpo del pecado es aquella maldición que heredamos a través del viejo Adán, aquella herencia que nos separaba de Dios. Ese cuerpo del pecado, qué tremendo. Vamos a buscar por aquí que soma, cuerpo, utilizando, ¿verdad? Esclavo corporal también se utiliza como esclavo. Quiere decir el esclavo del pecado, para que ese esclavo del pecado sea destruido. Mire, vamos a buscar la palabra sin efecto, sea destruido. Aquí está. Está en un auristo pasivo subjuntivo. Qué tremendo. Mire, la palabra que se utiliza es catalgeo, ¿okay? Que es suprimir y quitar, destruir, deshacer, desligar, inutilizar. Catalgeo, ¿verdad? Utilizar ese pecado. Por eso el cuerpo del pecado ha sido destruido. Ha sido destruido. ¿Okay? Ha sido destruido. Para que nosotros ya no seamos más esclavos. No estemos más esclavizados por el pecado. Porque el pecado ya no nos puede esclavizar, ni nos puede condenar, ni nos puede martirizar, ni nos puede a nosotros culpabilizar. Amén. Porque ya nosotros hemos sido libres, porque en la cruz del Calvario fue destruido totalmente ese poder, ese cuerpo del pecado o ese esclavizante del pecado que nos tenía sumergido dentro de nuestras actitudes egoístas y nuestras actitudes de rebelión contra Dios. Por eso Pablo decía claramente que nosotros vivíamos sumergidos o atados o esclavizados en los delitos de nuestros pecados. O sea, está hablando del cuerpo del pecado, pero ese cuerpo del pecado ha sido destruido. No se puede entender ese cuerpo del pecado como algo físico, sino como algo espiritual. Claro, tiene su efecto en lo que llamamos nosotros el cuerpo,
físico. Pero en ese sentido legal está hablando sobre el esclavizante del pecado ha sido destruido y ya no tiene más poder. Ya está entendiendo por qué el tema del capítulo es muerte al pecado. Entonces la gente se pasan hablando mucho sobre el pecado, pecado aquí, pecado allá, pecado aquí, pero el pecado es un problema que ya se resolvió en la cruz y que ya ese poder pecaminoso no tiene condenación hacia nosotros, ha sido destruido. Eso es lo que está hablando aquí mi hermano. Ha quedado sin efecto. Me llama la atención porque aquí hay otro auristo, un hecho ya realizado desde la cruz por el Señor. Es pasivo, es subjuntivo y es tercera persona. Quiere decir que ha sido un efecto para todos aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Así que cuando estamos viendo un subjuntivo es una probabilidad que ha surgido porque si es que tú y yo estamos en Cristo Jesús. Qué maravilloso. Y el efecto del mismo es para que nosotros no sirvamos al pecado. Estar sirviendo siendo esclavizado. Así que no sirvamos más al pecado. Aquí sirvamos tiene que ver con deulus en, que significa servicio, servir, esclavizar, estar esclavos. Deuleo, estar esclavizado, deuleo en, significa claramente estar bajo condenación. Ya ahí hay una actividad nuestra, es un presente, para fin de que no sirvamos, no estemos más esclavizados. Volvemos a la premisa de Pablo al principio de los textos, pecaremos para que la justicia abunde. En ninguna manera, porque ¿cómo vamos a vivir en el pecado si estamos en Cristo Jesús? Quiere decir que no vamos a andar como si estuviéramos esclavos del pecado, porque ya el cuerpo del pecado ya ha sido destruido en Cristo Jesús. Entonces andemos en la verdad, andemos. Por lo tanto, nos está apelando a nosotros a fin de que nosotros no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Qué tremendo. Bueno, porque el pecado ha muerto. Aquí ya Pablo en su tesis lo está describiendo en una forma resumida. Porque el pecado ha muerto. ¿Sí? Porque él ha muerto. ¿Quién ha muerto? El individuo ha muerto en el pecado, al pecado. Y ese pecado no tiene poder condenatorio. Está inhabilitado. No tiene sustancia. Y nosotros ya hemos sido, porque ha sido justificado del pecado. Y el concepto de justificación es dedicayontai, que significa hemos sido absueltos. Aquí lo dice. Está en un perfecto pasivo indicativo, un hecho ya. ¿Okay? Pasivo indicativo. Nosotros hemos sido justificados por el poder de Dios, hemos sido absueltos. Entonces, ¿por qué nos estamos viendo constantemente derrotados? Estamos viendo que como que Satanás tiene más poder con nosotros en el sentido mental, porque está algo mental. Satanás está jugando con la mente del creyente por no conocer estas verdades que nos están enseñando las Escrituras. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto, el que ha sido bautizado en Cristo Jesús y ha sido resucitado en Cristo Jesús, ahora ha sido resucitado para nueva vida, porque ya el poder del pecado ha sido destruido. Y por lo tanto, como resultado del mismo, somos absueltos, siendo culpables, porque Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Y esto no es algo por eso es que yo les estoy hablando a ustedes en el exégesis.
usando aquí las descripciones morfológicas como el perfecto, el pasivo, el indicativo, el presente continuo, el hecho realizado como el auristo, pero que tiene potencialidad en el día de hoy. Yo siento la presencia de Dios. Igualmente la perfección y este verbo perfecto, un hecho realizado con su potencialidad permanente. Qué maravilloso. Continuamos. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos juntamente con Él. Vamos a estar viviendo con Él. Estamos viviendo con Él. Porque hablamos mucho de una resurrección escatológica, pero nos hemos perdido las riquezas de hablar sobre una resurrección espiritual. Nosotros ya estamos viviendo con Él en ese sentido. Y si morimos con Cristo, está hablando en otras palabras, como una invitación, creemos que también viviremos con Él. Y esto es maravilloso poder entenderlo. Este es un futuro activo, el viviremos, indicativo, es una realización escatológica sobre, aquí ya Pablo está entrando también en elementos escatológicos futuristas, de que cuando Cristo venga a nosotros, los que hemos muerto en ese sentido físico, vamos a resucitar. Igual que el resucitó en ese sentido, ya está hablando aquí sentidos escatológicos para esa nueva vida. Esa utopía, esa esperanza cristiana. Qué tremendo. Y si morimos con Cristo, y si vivimos, morimos con Cristo es renunciar en Cristo Jesús sobre nuestra vida de pecado, crucificarla en Cristo Jesús, morir constantemente, y el Espíritu Santo nos ayuda a prepararnos para recibir al novio. Así que viviremos juntamente con Él. Aquí bien, escuche bien esto. Vivir juntamente con Cristo nos está hablando de una relación constante, y es el término que utiliza utiliza Pablo cuando está hablando en Tesalonicenses capítulo 4 sobre el arrebatamiento de la iglesia, y dice, y viviremos juntamente con Él para siempre, y nos está hablando de una relación en esa nueva vida, en esa nueva imagen, en esa transformación, en esa manifestación de los hijos de Dios. Así que seguimos aquí para finalizar, y sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Fue lo que nosotros habíamos hablado anteriormente, y dice, la muerte no se enseñoreará más de Él. O sea que Cristo no puede morir nuevamente. Por eso Pablo decía, ¿haremos que Cristo venga y morir por nuestros pecados de nuevo? No, porque Cristo murió una vez por todas, teletentai, logró lo que la ley, lo que los sacerdotes, lo que las ceremonias no pudieron hacer, que lo hacían constantemente. Cristo una sola vez lo hizo con su muerte, resucitó, y ya la muerte no tiene poder sobre Él. No se enseñoreará más de Él. Qué tremendo. Vamos a ver. Ya no se estará muriendo. Ya no se estará muriendo. Quiere decir, enseñorear quiere decir que no tiene poder efectivo. Aquí está apotenensequeis, que quiere decir aponesteco, que quiere decir moribundo. Es decir, que no se está muriendo, no está en los efectos de la mortandad. Nosotros tampoco, porque nosotros somos una imagen de ese producto de lo que Cristo logró. No se enseñará. Vamos al otro texto, que con esto vamos a finalizar, y dice claramente, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Una vez por todas, Cristo logró ese evento transformador, cambiante para el ser humano. Sigamos leyendo el otro texto. Así también, me encanta este texto, así también, o de igual forma, ¿ok? Así también ustedes, se considérense, ustedes mismos, qué tremendo, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y esta es la tesis final del texto, donde Pablo está diciendo claramente, considérense, y la palabra considerar es importante, está en un presente, debe ser constantemente considerándonos, no permitir que el enemigo nos dañe la mente. Un deponente medio pasivo, imperativo, también es imperativo porque es una orden de parte de Dios, una exhortación de constantemente estar considerándonos que estamos muertos al pecado, que el poder del pecado no tiene efecto condenatorio, porque nosotros estamos vivos para Dios a través o en Cristo Jesús, el en que se utiliza aquí es importante, que está aquí en preposición, que nos habla de relación con el ungido, el Cristo. Ya esa consideración nos hace ver a nosotros que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros para señalarnos y condenarnos. Bueno, esto ha sido algo maravilloso de esta enseñanza. Espero que todos mis amados hermanos puedan haber entendido este panorama escritural, esta enseñanza y esta exégesis. Bueno, les exhortamos a que puedan suscribirse a nuestro canal y vamos a estar teniendo otras enseñanzas importantísimas del mismo. Así que les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Suscríbanse, compartan este video y esta enseñanza con otros grupos, así para poder hacer crecer y poder alcanzar a multitud de personas con la verdad del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo Jesús. Así que este ha sido su hermano, el doctor Antonio Valentín, aquí en Epignosis, esperándolo en el próximo capítulo de la enseñanza. Vamos a estar trabajando con Romanos capítulo 7. Así que Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, gracias por estar con nosotros aquí en su programa Epignosis.